Desde el nacimiento de la civilización, los gobernantes tiránicos han plagado a la humanidad. Impulsados por un apetito insaciable de poder, estos individuos han hecho todo lo posible por controlar tanto las mentes como los cuerpos de sus súbditos. Visto desde esta perspectiva, la historia de la civilización es en gran medida una historia de diferentes grados de esclavitud humana. Especialmente en el caso de regímenes más autoritarios, ha sido común asumir que las masas son simplemente víctimas en su esclavitud, incapaces de presentar cualquier forma de resistencia, debido a la amenaza de la fuerza ejercida por aquellos en el poder. En el siglo XVI, el filósofo francés Étienne de la Boétie desafió esta visión en su ensayo, El discurso sobre la servidumbre voluntaria. Todos los gobiernos, incluidos los más tiránicos, solo pueden gobernar durante periodos prolongados si cuentan con el apoyo general de la población. No solo aquellos en el poder están vastamente superados en número por aquellos sobre los que gobiernan, sino que los gobiernos dependen de las poblaciones subyugadas para proveerles de un suministro continuo de recursos y mano de obra. Si un día suficientes personas se negaran a obedecer y dejaran de entregar su riqueza y propiedad, sus opresores se volverían desnudos, deshechos y como nada, tal como cuando la raíz no recibe nutrición, la rama se marchita y muere. Étienne de la Boétie, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Por lo tanto, la sumisión masiva incluso a los regímenes políticos más opresivos siempre es una servidumbre voluntaria, basada en el consentimiento popular. Obviamente no se necesita luchar para vencer a este único tirano, ya que es automáticamente derrotado si el país se niega a consentir su propia esclavitud. No es necesario privarlo de nada, sino simplemente no darle nada. No es necesario que el país haga un esfuerzo por sí mismo, siempre que no haga nada en contra de sí mismo. Por lo tanto, son los propios habitantes quienes permiten, o más bien, causan su propia sumisión, ya que al dejar de someterse, pondrían fin a su servidumbre. Un pueblo se esclaviza a sí mismo, se corta la garganta, cuando teniendo la opción entre ser vasallos y ser hombres libres, abandona sus libertades y acepta el yugo, da su consentimiento a su propia miseria, o más bien, aparentemente la acoge. Étienne de la Boétie, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. En este vídeo exploraremos las ideas de la Boétie sobre por qué las personas a lo largo de la historia, hasta la actualidad, han actuado en contra de sus propios intereses y han consentido su propia esclavitud. Uno de estos factores, según la Boétie, es la poderosa influencia de la costumbre, o en otras palabras, nuestra tendencia a habituarnos a las condiciones sociales y políticas en las que nacimos. Así como un animal nacido en cautiverio no sabe nada de la libertad que le falta, y por lo tanto, no se resiste a sus cadenas, de la misma manera, aquellos nacidos en esclavitud estatal carecen del conocimiento de lo que significa ser libre, y tienden a aceptar su servidumbre como si fuera natural. Cuando uno pasa sus años formativos observando a quienes lo rodean sin resistirse a sus opresores, sino aceptándolos e incluso adorándolos, los efectos de la costumbre tienden a anular el instinto natural de libertad y la sumisión se vuelve habitual. Esta socialización en la esclavitud estatal es análoga a la historia del antiguo rey Mitrídates, de quien se decía que se había habituado al veneno al beber pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Como él, aprendemos a tragar y no encontrar amargo el veneno de la servidumbre. Es cierto que al principio los hombres se someten por la fuerza y bajo coacción, pero aquellos que vienen después obedecen sin arrepentimiento y realizan voluntariamente lo que sus predecesores hicieron porque tuvieron que hacerlo. Por eso, los hombres nacidos bajo el yugo y luego alimentados y criados en la esclavitud están contentos, sin hacer más esfuerzo, de vivir en su circunstancia nativa, sin conocer ningún otro estado o derecho, y considerando como algo natural la condición en la que nacieron. Étienne de la Boétie, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Pero la costumbre por sí sola no explica la disposición con la que las personas consienten a su servidumbre, ya que las clases dominantes han sabido desde hace mucho tiempo que, para mantener el poder, deben desempeñar un papel activo en la ingeniería del consentimiento. Obras de teatro, farsas, espectáculos, gladiadores, bestias extrañas, medallas, imágenes y otros opiáceos similares, estos eran para los antiguos pueblos el cebo hacia la esclavitud, el precio de su libertad, los instrumentos de la tiranía. Étienne de la Boétie, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. En la época moderna, estos instrumentos de tiranía han cambiado de forma, pero su esencia sigue siendo la misma. El suministro interminable de distracciones insustanciales proporcionadas por los medios de comunicación masiva y la industria del entretenimiento
Los efectos adormecedores de los medicamentos farmacéuticos y la farsa dramática de las elecciones políticas, todos sirven para distraer la atención de la población de la realidad de su esclavitud. Otra táctica para generar consentimiento utilizada por los antiguos tiranos, era análoga a lo que hoy llamamos el estado de bienestar. La Boisi señala que en ciertos días del año, las clases dominantes solían distribuir pan, vino y un poco de dinero a sus súbditos, y poco después aquellos que estaban satisfechos y saciados exclamaban: ¡Viva el rey! Los tontos no se daban cuenta de que solo estaban recuperando una parte de su propia propiedad, y que su gobernante no les podría haber dado lo que estaban recibiendo sin haberlo tomado primero de ellos. Etienne de la Boétie, discurso sobre la servidumbre voluntaria. Pero el proverbial pan y circo no son los únicos instrumentos de la tiranía, ya que las clases dominantes han intentado durante mucho tiempo evocar no solo el consentimiento, sino la adoración y reverencia de sus súbditos mediante la adopción de técnicas utilizadas por las religiones, para que su autoridad parezca sagrada. Mitos, rituales, el uso de simbolismos religiosos y de culto, y la construcción de edificios que simbolizan el poder y la autoridad y se asemejan a lugares de culto, han sido utilizados durante mucho tiempo por las clases dominantes para apropiarse de la población. Un pequeño fragmento de divinidad para respaldar sus malas acciones. Etienne de la Boétie. A pesar de que la servidumbre voluntaria a una clase política gobernante ha sido la norma a lo largo de la historia, la Boétie no considera inevitable que esta situación continúe indefinidamente. Así como siempre ha habido personas que buscan gobernar y explotar a otros, en todas las épocas existen individuos que se rebelan instintivamente contra cualquier forma de servidumbre, y que se sienten atormentados por las cadenas que otros parecen no notar. Incluso si la libertad hubiera perecido por completo en la tierra, esos hombres tendrían que inventarla. Para ellos, la esclavitud no tiene satisfacciones, sin importar cuán bien disfrazada esté. Etienne de la Boétie. Aquellos que forman esta élite vanguardia de la libertad dedican gran parte de su tiempo a educarse y desarrollar sus capacidades críticas, con el objetivo de despertar a otros sobre la naturaleza nefasta y engañosa del gobierno político. Este trabajo se realiza con el razonamiento de que si una masa crítica toma conciencia de su esclavitud y del verdadero valor de la libertad, la servidumbre voluntaria y a gran escala terminará abruptamente. De todas estas indignidades, que ni siquiera las bestias del campo soportarían, pueden liberarse si lo intentan, no tomando medidas, sino simplemente deseando ser libres. Resuelvan no servir más y estarán liberados de inmediato. No les pido que pongan sus manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que dejen de apoyarlo, entonces lo verán, como un gran coloso a quien le han quitado el pedestal, caer por su propio peso y romperse en pedazos. Etienne de la Boétie, discurso sobre la servidumbre voluntaria.